Bien, amada iglesia, vamos a dirigirnos al libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Voy a leer nuevamente la palabra de nuestro bendito Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oh Señor, tu bendita palabra ha sido leída, y ahora deseamos y anhelamos su explicación y aplicación a nuestros corazones, porque tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, y Él nos convencerá, nos enseñará en justicia y en juicio, y también nos mostrará tu amor para con tu pueblo al disciplinarlo, porque tú, como buen padre, disciplinas al que amas, y nos muestras también cuál es la senda por la cual debemos caminar. Ayúdanos, oh Dios, a que tu temor siempre esté en nuestros corazones, para que siempre vivamos en ti, y para que anhelemos esa gloria eterna, donde ya el pecado no tendrá más lugar, donde los malvados no entrarán, donde viviremos en la perfección de mente, amándote y de corazón limpio y puro. Señor, ayúdanos a vivir para ti, y que me ayudes en esta predicación, porque es una labor espiritual la que debemos hacer, y que tu iglesia sea santificada, y que los incrédulos sean convencidos, y el impío sea transformado por la predicación y la palabra de tu evangelio. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. La iglesia del Señor, esa comunidad de los santos, va creciendo y se va expandiendo conforme al propósito de Dios. A veces la iglesia crece de forma exponencial, y con esto quiero decir que avanza muy rápido en la cantidad de personas que participan de la iglesia, que se hacen miembros de la iglesia, que son bautizados, y podemos ver que en ocasiones familias enteras llegan a los pies del Señor, y uno trae al amigo, el otro trae al vecino, y se convierte, y luego otros. Pero hay ocasiones donde la iglesia del Señor puede que vaya a un proceso más lento, y unos pocos llegan a la fe, pero su carácter espiritual se va consolidando y se va afirmando. Esa es una iglesia que es saludable, que su fe va creciendo cada día más, sea o no sea la cantidad de personas que asisten. Sin embargo, indistinto de los números que hayan dentro de una congregación o dentro de una iglesia, las iglesias fieles se han caracterizado por predicar fielmente las sagradas escrituras. Estas iglesias se caracterizan por edificar a los miembros, a cada uno de los asistentes, usando los medios de gracia que Él nos ha dado, ya sea la palabra, bien sea el bautismo, bien sea la cena del Señor. Y también las verdaderas iglesias se han caracterizado porque son purificadas a través del uso apropiado y la administración de lo que conocemos como la disciplina eclesial.
En este tercer aspecto, que es característico a toda verdadera iglesia, es ausente en muchas de las que hoy se llaman iglesias. ¿Cuántas veces oímos hablar de disciplinas eclesiásticas en la iglesia de hoy? Casi ni se conoce ese término. Y es que en la iglesia de hoy normalmente parece que nadie puede exhortar a nadie. Parece que los pecados son ocultos y se mantienen así en lugar de sacarlos a la luz. Hasta hay ciertos cristianos de mayor categoría que son intocables o que tienen influencia de dominio indebido sobre otros. Como no es un mensaje atractivo hablar de eso, pues tampoco se habla en los púlpitos. Pero la verdad es que la iglesia es el pueblo del Señor. Y el Señor es quien demanda la disciplina en medio de la iglesia. Aunque a veces esa disciplina pueda ser gravosa y pueda ser dura, traiga llanto y conmoción, trae fruto de santidad, porque el Señor trae a los suyos a quien sostiene. La iglesia primitiva estaba creciendo muchísimo en estos primeros capítulos del libro de Hechos, como se registra. Y en el capítulo 4, versículos 32 al 37, o sea, los versículos anteriores, muestra que los hermanos todos eran de un corazón y de un alma. Una comunidad firme en la gracia de Dios que predicaba constantemente la palabra del Señor y que ayudaba a los más necesitados. Y en esa ayuda o servicio, los hermanos que tenían varias propiedades vendían algunas de sus propiedades para ayudar a los que más necesitaban. De tal manera que en la iglesia no hubiesen personas necesitadas más. Bernabé se presenta entonces en el versículo 36, Hechos 4:36, como un hombre que tenía una heredad, vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El texto que estoy considerando en la mañana de hoy es un contraste a lo que acaba de hacer Bernabé, este hombre, este hermano generoso. Es decir, nos va a mostrar lo opuesto de lo que Bernabé estaba haciendo en su servicio al Señor. Y ese incidente nos muestra que en la iglesia de los primeros días no era tampoco una iglesia perfecta. Necesitaban crecer en la santidad y en el temor del Señor. Y necesitamos que textos como este sean una advertencia también para nosotros de seguir creciendo en la santidad y en el temor del Señor. Así que si hablamos de un tema para este capítulo, diríamos que Dios disciplina a su iglesia, porque el pecado es una ofensa contra Él y produce temor en los que testifican de ello. Entonces Dios es quien disciplina a su iglesia y el pecado es una ofensa contra Él y produce temor en los que testifican. Básicamente el texto lo encontramos o muestra dos divisiones naturales. Los versículos 1 y 2 nos muestran el pecado con apariencia de piedad. Versículos 1 y 2, el pecado con apariencia de piedad. Y los versículos 3 al 11, ahí lo puedes seguir, nos muestra el pecado que es descubierto por Dios. El pecado que es descubierto por Dios. Nos lo describe, nos muestra el juicio y nos muestra el resultado de ese pecado. En esa va a ser nuestra enseñanza en esta mañana. Entonces comencemos con los versículos 1 y 2. El pecado con apariencia de piedad. Vemos a dos miembros de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira, su esposa. Así como muchos miembros de la iglesia que tenían varias posesiones, o sea que eran ricos, debían tener algunos otros elementos, vendieron algo que tenían para dar a otros. En eso no encontramos nada de malo. De hecho, servir al Señor con nuestros bienes es algo provechoso para el pueblo de Dios, le glorifica. Así como hoy en nuestras iglesias los hermanos dan de lo que tienen, conforme a lo que han prosperado. Es más, planear con anticipación la ofrenda que tú traes los domingos al culto de adoración es algo inteligente y algo que promovemos. Que no sea algo descuidado, ni algo que salió como un impulso momentáneo. Planifica qué vas a dar al Señor conforme a lo que Él te ha dado. Y hay distintas herramientas, ya sean dinero o especies, como aquí promovemos también. En ese tiempo vemos que la iglesia, para la necesidad, era recolectar y así distribuir. Qué bien desea el Señor que hagamos estas cosas. Qué bueno que no vayamos a la improvisación en estas cosas.
Sin embargo, lo que muestra el problema aquí es que ellos retuvieron parte del precio para algún uso particular. Y si analizamos hasta ese punto, ellos tenían todo su derecho en que si tú vendías una propiedad, tú podías determinar cuánto ibas a dar de ella. ¿Ya? No había problema, porque era el dinero que Dios les había dado a ellos para administrar. No olviden ese principio, el Señor nos da a administrar. ¿Ya? Y en eso no hay problema. El problema estuvo en que ellos dijeron que todo el dinero que habían recibido, todo lo habían traído. Es decir, vendimos la heredad en 20 millones traje. ¡Wow! ¡Qué hermano tan piadoso! Que dio todo lo que le costó, todo lo que recibió como precio de la venta. Las personas dirían, bueno, este hermano está actuando conforme a su nombre, porque el nombre de Ananías precisamente habla o implica que el Señor es benigno. Eso traería gran honor, tanto para Ananías como para su esposa, en que lo dan todo por el Señor. Y con ello vemos que buscaban alabanza y gran estima dentro de la iglesia, así como Bernabé es descrito aquí. Sin embargo, podríamos decir que lo que pasó con Ananías y Zafira es que ellos amaban al dinero y a la buena fama más que al Señor, y mintieron para quedar bien. No es una simple mentirilla lo que estamos hablando aquí, es todos los pecados que están alrededor de esa mentira. Buscaban la reputación de generosos, tratando de engañar a los creyentes, y cuando intentaban hacer eso, tratar de aparentar, engañar a los creyentes, a la comunidad de la gracia que está siendo guiada por el Espíritu Santo, no tuvieron en cuenta que el Espíritu Santo de Dios, es omnisciente, es omnipresente. Todo lo conoce, todo lo sabe, aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Aunque la iglesia ni se hubiera dado cuenta, ni supiera lo que estaba pasando, la iglesia no tendría por qué enterarse de eso. Ellos actuaron como si Dios no estuviera al tanto de las actividades diarias de su iglesia, como si Dios no supiera su plan engañoso. Lo que hizo Ananías no es extraño hoy, porque hoy también hay cristianos que se llaman cristianos, que ofenden a Dios constantemente y que se olvidan de que Dios es omnisciente, que Él está donde quiera que vas. El Salmo 139 lo dice claramente: Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Cómo osamos vivir así? Pretendemos ser cristianos en apariencia, pero olvidamos al que dijo: yo escudriño el corazón. En otra ocasión el Señor dice: tú miras la apariencia, mas yo miro el corazón. Queremos vivir en el pecado sin ser descubiertos. ¿Y quién puede escudriñar los corazones? ¿Quién puede hacerlo? Dios, Jehová, es quien puede revisar cuando estás solo en tu cuarto, o cuando llenas ese informe, cuando crees que nadie te ve, cuando hablas frente a otros impíos, cuando maquinas el mal, cuando no controlas tu lengua, cuando codicias los bienes ajenos. Jesús dijo que hasta de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio ante Dios. Y algo más que debemos considerar en este asunto, y es que esta historia nos recuerda a un episodio del Antiguo Testamento, que ahorita conversamos en la
clase de escuela dominical. La historia de Acán. En ambas narraciones hay un acto de engaño que está interrumpiendo el progreso victorioso del pueblo de Dios. Cuando Lucas dice que Ananías retuvo parte del precio, es la misma palabra griega que se traduce del Antiguo Testamento al griego, donde habla de que prevaricaron y faltaron a la palabra de Dios. O sea que cuando en Josué 7 dice que ellos no vencieron a la nación de Ai porque el pueblo había faltado a la palabra de Dios, estaba diciendo que el pecado de Acán, era como si fuera el pecado del pueblo. Al retener eso. Entonces lo mismo estaba pasando acá. La iglesia es como si la iglesia estuviese pecando contra Dios en lo que Ananías estaba haciendo. Acán tomó escondido lo que se había dicho que no se tomara de Jericó, que todo debía ser quemado y ofrecido a Dios. Él lo había santificado, Dios había separado, todo lo de Jericó va a ser destruido. Acán mintió y robó, pensó que podría engañar y trajo como consecuencia que todos tuvieran esa derrota. Ananías y Zafira entonces querían tener un lucro personal con esto, querían apropiarse de lo que ellos mismos habían dicho que iba a ser para el Señor. En otras palabras, también buscaron la gloria de Dios, la gloria de los hombres más que la de Dios. Hermanos, no menospreciemos los pecados invisibles. Nos escandalizamos por el asesinato, por el aborto, por la homosexualidad, la infidelidad. Y está bien que nos sintamos horrorizados por esos pecados. Deshonran al Señor y escandalizan. Pero, ¿cuánto te horrorizas por la envidia, por el robo, por la mentira, por la codicia, por el chisme, por la malicia de pensamiento y demás pecados que no son vistos a simple vista? Un simple pecado fue condenado. Y aquí vemos el juicio de Dios. Y Dios lo usó para disciplinar a su iglesia, como veremos a continuación. Entonces veamos cómo fue el pecado descubierto aquí en este texto. Veamos primero el caso de Ananías. Primero llega él, versículo 3. Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro lo interroga describiendo su pecado. De alguna manera el Señor le mostró a Pedro lo que estaba sucediendo. Aquí vemos dos obras actuando en Ananías. Por un lado, vemos a Satanás. Se dejó influenciar por él. Y es que, ¿cómo actúa Satanás en este sentido? Él llena la mente de las personas con ideas falsas. No pensemos en una posesión demoníaca. De eso no está tratando aquí. Está mostrando en que Satanás le presenta la falsedad a Ananías y Ananías se lo cree. Así es que Satanás actúa. Por ejemplo, en el jardín del Edén. ¿Qué pasó Satanás? ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le llenó de mentiras en su mente. Y ella le creyó la mentira. Y la mentira se le llevó a su marido, quien también participó de su pecado. A Ananías nadie le había obligado a vender la heredad, ni tampoco a dar el dinero al sostén de los necesitados. Lo cual nos muestra que no es que tengamos que vivir todos vendiendo nuestras propiedades, así todos caeremos en la pobreza. La idea es que los hermanos tengan para dar, y uno da conforme a lo que va teniendo, a lo que el Señor te va prosperando. Ya, esa es la idea. Y como él pudo ver que en alta estima se tuvo a Bernabé por haber vendido su heredad, entonces él también quería participar, quería aparentar, pero no estaba dispuesto a darlo todo. Así que lo que queda es que Ananías alimentó su corazón de una idea perversa para quedar bien con los demás. Y decidió entonces mentir para eso. El pecado entonces no está cuando Ananías va y dice que eso es todo. El pecado viene de atrás cuando en su codicia, cuando en su ambición, cuando la envidia por el hermano Bernabé, él decide tomar esas acciones. ¿Ya? Los creyentes tenemos el poder de la gracia del Espíritu para resistir al diablo ante esas tentaciones, ante esas ideas pecaminosas que vienen, que él deja llevar a nuestro corazón y no pecar contra Dios.
Por eso es que nosotros en esta iglesia no estamos buscando reprender espíritus en cada pecado que vemos. No reprendemos espíritus de desobediencia ni de adulterio, sino que le decimos a los hombres que se arrepientan de su desobediencia, de su adulterio de corazón, y que Dios les da salvación, que crean a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitan escuchar, porque cuando tú pecas, es por tu propia decisión, es por tu responsabilidad. Y es que miren, esa mentira está diciendo que aunque estaba haciéndolo a los hombres, era a Dios mismo, contra el Espíritu Santo, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Todo pecado es contra Dios, y Pedro no hace ninguna distinción entre Dios y el Espíritu Santo. Él muestra que está refiriéndose al mismo ser, a Dios. Ananías ha mentido al Espíritu Santo y por tanto fue a Dios. Y por lo tanto el Señor Dios, quien está moviendo y trabajando en su iglesia, está identificando con su iglesia. Mentir a los hombres, intentar aparentar piedad ante los hombres, es intentar mentir a Dios. ¿Ven la consecuencia tan terrible de un aparente pecadillo? ¿Cuál es el juicio o la consecuencia que Dios trae? La pena de muerte en este caso. El juicio de Dios se ejecutó de inmediato. No vemos a Pedro diciendo que te mueras. Vemos a Dios ejecutando el juicio. Y es que vemos en la Escritura también ese modo de actuar del Señor. Por ejemplo, la muerte súbita de Nadab y de Abiú, que aparece en Levítico 10, capítulo 10, versículos 1 y 2. Ellos ofrecieron en el culto público, en el altar, un fuego extraño, es decir, una combinación de elementos que el Señor no había ordenado. Ay, pero ¿qué tiene eso de malo? Si eso es un fuego, eso se puede reemplazar, se equivocaron, yo qué sé. La gente intenta excusar los pecados, pero Dios había sido muy claro en la obediencia de cómo debía ser ese mandamiento. Así que Dios lanzó contra ellos fuego que los quemó y murieron inmediatamente. Ahora, otra muerte súbita que encontramos, la de Usa. ¿Recuerdan ese episodio en 2 de Samuel 6 y 7? David está trayendo el arca, pero lo trae, en vez de que lo traigan los sacerdotes cargado, como era el mandamiento, lo trajo en un carro de bueyes, un carro. Usa estaba ahí atento. Y cuando los bueyes ahí trastabillaron, el arca se iba a caer y Usa metió la mano para que no se cayera. Inmediatamente Dios lo castigó y murió allí mismo, porque nadie podía tocar el arca. Él pensó que él podía sostener el arca, cuando Dios mismo había dicho, no lo hagas, no lo hagas. Y podemos también justificar a Usa y empezar a buscar argumentos, pero en esencia lo que está mostrando Usa allí es la intención de su corazón de que él podía sostener estas cosas, aun cuando Dios no había ordenado estas cosas. A veces, confiados en la gracia, podemos maquinar en nuestra mente que podemos pecar. Y como ya Dios no mata súbitamente, ya Él no hace el juicio de la pena de muerte, pensar que no pasará nada. Ya esto de Ananías y Zafira, como no se repite hoy, a veces no recibimos las consecuencias visibles por nuestros pecados. Y por ellos abusamos de su amor y misericordia para continuar en nuestros pecados. Pensamos que como pequé y no pasó nada, puedo continuar y no va a pasar nada. No hay peor juicio que el Señor te deje seguir en tus pecados, porque llegará el día del gran juicio del Señor. Su disciplina es segura, es segura. No abuses de su benignidad, de su benevolencia, incluso de su longanimidad, ese atributo del Señor que hace que Él espere, que Él sea paciente contigo. No esperes. Eso no es muestra de que Dios se ablandó. Eso no es muestra de que ya es otro Dios. Que no veamos más muertes en la congregación. Es muestra de que el Señor está dándote la oportunidad de que te arrepientas. Mire que en el texto de 1 Corintios 11, dentro de los abusos en la práctica de la cena del Señor y abusos por la codicia, por la envidia, por la falta de generosidad, muchos creyentes estaban enfermos y algunos hasta habían muerto por no tener conciencia de ello. Es el mismo Señor.
Y aquí no estamos ahora y no estoy planteando que vamos a empezar a ver quién está enfermo o quién se va a morir por la falta de arrepentimiento. Aquí lo que tenemos que hacer es una autoexaminación. Cada uno de nosotros debe registrar en su mente las siguientes palabras. Romanos 2, 4, 8. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el Señor aquí, Pablo lo está describiendo, atesoras como si fueras una riqueza. ¿Pero riqueza de qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermano, el juicio de Dios vendrá. Eso es seguro. Cuando esto pasó y Ananías expiró, dice el mismo texto, vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Oh Señor, danos ese bendito temor al leer esta palabra. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura y sin mancha. Él quita la culpa por el pecado de Ananías, quitándolo a él y a su esposa de medio de la comunidad de la iglesia santa. Si Dios hubiera dejado este pecado sin su castigo, la iglesia no habría tenido defensa al decir que Dios tolera el engaño, el pecado contra él y con su pueblo. Ahora la iglesia está siendo libre de este cargo. Dios no tolera el pecado. Bueno, el texto dice que lo sepultaron inmediatamente. Es muy probable que por temas climáticos, no da más orientación y más detalles. Parece que no se requería ninguna certificación, simplemente se vio la muerte y lo llevaron inmediatamente. Por alguna razón tampoco se lo presentaron a su esposa. No, es un poco extraño en el texto, pero lo que sí sabemos es que fue rápido. Fue rápido el juicio, lo llevaron inmediatamente y hubo temor en toda la iglesia. Temor. Lo que nos lleva a la segunda parte del juicio, y es el caso de su esposa, de Safira. Cuando Pedro la interroga, ella llega y ella lo que dice es que está de acuerdo con su esposo. Sí, en tanto. Miren que esa fue la pregunta de Pedro. Pero ¿en cuánto la vendiste? En tanto. Cómplice del pecado. Ella tuvo la oportunidad de decir la verdad. ¿Se dan cuenta? Tuvo la oportunidad, pero la defendió la mentira descaradamente, repitió la falsedad de su esposo. Y allí Pedro entendió que Safira compartiría el mismo destino de su esposo. Y ahí fue cuando se lo dijo. Ahí vemos una pareja unida. Estaban de acuerdo, pero para el pecado. Todas las parejas en el Señor debemos estar unidos, es verdad. El Señor llama a que el marido sea uno con su esposa, pero que promuevan la santidad del uno con el otro, que se ayuden a crecer el uno al otro. Más bien es motivarlo. Si uno está en el pecado, el otro arrepiéntete, ven acá, ¿qué está pasando contigo? Estás actuando como un impío. O al revés, si la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Eso es la función de la pareja en el matrimonio. A eso nos llama, debemos reprendernos mutuamente, animarnos a vivir en la fe. Pero estos, en lugar de estimularse en la fe, fueron cómplices en la maldad. Y vuelve la pregunta, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Pero no solamente hablemos de los pecados de los esposos con la esposa y lo que se ocultan, sino pensemos en la comunidad de gracia. ¿Cuántas veces hemos consentido el pecado de otros hermanos y dejamos que sigan en el pecado, que sigan en su impiedad? Nos quedamos callados sin reprenderle. Y al hacer eso estamos participando de sus pecados, ya sea de mi esposa, de mis hijos o de mis hermanos. Hermanos, tenemos tanto que aprender de esta manera como el Señor quiere que vivamos. Tanto que madurar.
Ofendemos al Señor al participar de estas cosas, cuando el Señor sí nos ha llamado a ser guardas de nuestro hermano. No seamos como Caín. ¿Dónde está Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí lo eres. Esa es una pregunta que se responde sí. Tú debes velar también por tu hermano. En la iglesia de Cristo es así, no en el mundo. Se le dice a Zafira, has pecado contra el Señor y con tu esposo has tentado al Espíritu del Señor. Estás probando la paciencia del Señor. Eso es a lo que se refiere esa palabra tentar. Miren que en el Antiguo Testamento pasó precisamente que el pueblo de Dios tentó al Señor en el desierto. ¿Está Dios entre nosotros o no? Era lo que decía el pueblo. Y Dios les dijo, ustedes han tentado al Señor porque Él está con ustedes dándoles el agua. En ese momento ese era el problema. Y el pueblo de Dios se exaltó por eso en el desierto, Masá y Meriba, Números 14. Es más, si leyéramos todos los textos de Números, el complemento de la historia con Salmos, vemos que más de 10 veces tentaron ante Dios. Y en muchas de esas ocasiones hubo pena de muerte. Pero cuando Jesús fue tentado por Satanás, quien le dijo que saltara desde el alto del templo, Jesús dijo, no tientes a Jehová tu Dios, no pongas ideas que no son. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Somos como nada para reclamarle. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios y pretendas abusar de su misericordia? Pecar es descrito aquí como tentar a Dios para que descubra el pecado públicamente y traiga el juicio visible. Bueno, Ananías también murió y la llevaron a enterrar. Algunos dirán hoy, eso es muy drástico, pero Dios toma en serio el pecado. Tómalo tú también muy en serio. Nosotros lo tomamos demasiado liviano. La intervención divina para detener el engaño golpeó los corazones con fuerza de cada uno de los miembros de esta iglesia. Eso pasó. Porque vino gran temor sobre toda la iglesia, dice el versículo 11, y fuera de la iglesia, todos los que oyeron estas cosas. Así como se desenmascaró en Acán, también ahora diríamos, y yo creo que ahora mismo deberíamos estar pensando, si no fuera por la gracia de Dios, también yo caería muerto en este lugar. La mejor respuesta a estas cosas, ¿qué debemos hacer? 2 Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos, a los que son parte de su pueblo. Y seguidamente dice, todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. El apóstol Pedro puso al descubierto la conspiración y la locura de probar la reacción del Dios Santo ante el pecado. Y aquí aparece precisamente la palabra iglesia por primera vez en Hechos. Lo que muestra que la comunidad podía entender ahora que debían vivir en santidad y no menospreciar lo que Dios tiene en grave condición o situación, el pecado. Conclusiones y aplicaciones de este texto. Luego de haberlo estudiado y mirar estas cosas, concluimos que la disciplina del Señor en la iglesia es necesaria. El cuidado de los unos con los otros en la iglesia es muy necesario, hermanos. Es necesario purificar nuestros corazones, revisar nuestras intenciones. Ningún pecado puede quedar oculto. Necesita ser expuesto. Y voy a llamarlo así, como ese grano que está lleno de pus que debe salir del cuerpo. No solamente sacar el poquito, extraer toda la bolsa. Allí, aunque va a ser más doloroso el procedimiento, va a ser más efectivo para la salud del cuerpo de Cristo. Oh hermanos, mi oración también con este texto es que el Señor saque a la luz los pecados que hay en esta iglesia y que nos haga arrepentirnos y confesarlos para darnos cuenta que Él es santo, justo, puro, en gran manera benigno, y seamos la iglesia santa y pura que Él está preparando para su pronta venida. Dios quiere ver eso en nosotros. Dios nos ha hecho un pueblo santo. Eso dice la palabra de Dios. Él nos ha declarado justos y santos. Pero Él quiere y desea que su pueblo sea más como Él, también moralmente. Es decir, que nos santifiquemos cada día, que hagamos morir el pecado en nosotros.
todo pecado es contra Dios. Toda ofensa que cometemos contra nuestro hermano o contra la iglesia de Cristo es contra Dios. Así que vivamos vidas en constante santidad porque Él es santo. Así que cuando peques, mi hermano, recuerda que tienes un abogado, a Jesucristo el justo, el cual se entregó y se humilló buscando tu perdón. Humíllate ante Él en arrepentimiento y fe. Confiésalo ante el Señor y apártate del mal. No sigas consintiendo esos pecados ocultos. No sigas. Él ha prometido que todo el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Él ha prometido limpiar y perdonar de toda maldad. Ven, hermano, al Señor. Él como buen padre te recibe. Pero también, hermano, algo más que aprendemos aquí. No consientas el pecado de otro hermano. No lo consientas. Más bien ayúdalo a restaurarse. Bien conocemos las instrucciones en Mateo 18 que ya se han predicado recientemente en esta iglesia. Ve primero, si tú lo ves, ve y repréndelo en amor, deseando su reconciliación, su restauración. Pero si no se arrepiente, ve con otro hermano en prudencia, en sabio también, que te acompañe. Y si ahí no se arrepiente, no ve todavía el amor de Dios a través de ustedes, ve a la congregación, a la iglesia. Aquí tenemos una membresía, una asamblea. Ve a los hermanos para que los hermanos intenten persuadirlos de su pecado y que se arrepienta. Y si finalmente la persona continúa en ese pecado, no confesando, viviendo en él, practicándolo, entonces tendremos que decir, hermano, tú no eres un hermano. Tú vives en el pecado, amas al pecado y lastimosamente sobre ti está el juicio de Dios. Por favor, arrepiéntete, pero ya no puedes seguir siendo miembro de esta iglesia. No puedes seguir mancillando el nombre de Cristo, ni permitiendo que el reino de Dios avance con tu antitestimonio donde quiera que te encuentras. Y si alguno aquí aún se da cuenta en su corazón que no ha conocido a Cristo, que no ha vivido por amor al Señor, que ha vivido solo de apariencias, haciendo algunos actos bondadosos aquí y allá, pero viviendo y practicando el pecado, te digo, hoy es el día del arrepentimiento, es el día de salvación en Cristo. Todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él trae abundante salvación para los pecadores que se dan cuenta que son inmerecedores de tal gracia. Si vienes a Él creyendo que Jesús pagó tu deuda aún por estos pecados que has estado cometiendo y en los cuales te has deleitado, Él te ofrece salvación, restauración y reconciliación en Él. Gloria a Dios que puede salvarte. Humíllate ante el Señor. Y por si alguno tiene duda acerca del fin de Ananías y Zafira, ¿será que fue al cielo o al infierno? ¿Sería creyente o no creyente? ¿Si era salvo o no salvo? No te quedes con esa pregunta, porque lo que te diría es, teme al Señor, porque solamente Él sabe su destino. Aléjate del pecado, eso es lo que sí nos enseña aquí. Porque esto es una muerte muy triste. Que alguien que afirmó ser creyente muera de tal manera en tal juicio. No podría ni asegurarlo uno ni asegurarlo otro. Pero sí puedo asegurarles algo, mientras estés vivo, vive para la gloria de Cristo. Y que aún tu muerte sea para la gloria de Cristo. En todo tu actuar, no consientas la vida de pecado. Que en vida y en muerte el Señor sea honrado. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, tú eres un Dios compasivo, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, como hoy hemos proclamado. Nos has regalado esta enseñanza, esta porción de la Escritura, para que estemos alertas, para que tu temor esté en nuestros corazones ante tu santidad, pero para que reconozcamos que nuestra vida debe estar en dependencia de ti, a cada momento y a cada instante. Satanás puede traer ideas a nuestra mente, puede hacernos dudar de tu verdad, pero recordaremos que la palabra de Dios permanece para siempre. Ella es cual roca, ella es firme. Oh Señor bendito, te rogamos, oh Dios, para que tú estés purificando esta iglesia, sanando de todos sus pecados, de toda llaga de maldad.
Y permite, Señor, que si alguno aquí se da cuenta de su mal proceder, que te ha deshonrado, aun cuando se ha llamado a sí mismo cristiano, que entienda la grave condición en la que está, se arrepienta. Oh Dios, tú hoy estás proclamando misericordia a este pueblo que te oye, que suplica por ti, que te ama y que te desea. Hoy nos estás concediendo esta grandiosa oportunidad. Tú nos has redimido de nuestros pecados. Nos sacaste de la esclavitud en la cual estábamos. ¿Cómo osaremos vivir de igual manera? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dijo el escritor bíblico. Horrenda cosa. Haznos perseverantes, de esa fe perseverante, que se humilla ante el trono de la gracia y encuentra refugio, y encuentra salvación, y encuentra la manera de mortificar los pecados que ha estado consintiendo. Permite, Señor, que esa sea la actitud de este pueblo. Una actitud de cuidar al hermano cuando vemos que está viviendo en un pecado recurrente. Permítenos, oh Dios, llenarnos de amor y de misericordia para confrontarle y mostrarle su necesidad de Cristo. No importa cuántos años ha llevado en el cristianismo o ha dicho que es cristiano. Si vive en sus pecados, Señor, permítenos hablarle con bondad, pero con firmeza de la verdad de Cristo. Y ayúdanos a guardarnos a nosotros mismos de no andar andando en los pecados que censuramos. Ayúdanos, oh Señor, para que así la iglesia sea cada día una iglesia santa, celosa de buenas obras. Oh Señor, ayúdanos entonces. Y sabemos que tú nos santificarás porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para gloria de su santo nombre. Amén. Amén. Dios bendiga esta palabra. Vamos a continuar con el culto, hermano.